que crece, que ha apostado al mercado interno, que se ha integrado regionalmente, ha rechazado el ALCA, que salió a construir regionalismo, que salió a construir UNASUR, que salió a construir Mercosur. Y en ese combo vos decís, yo esto no quiero que retroceda. Después discutimos cosas, deudas, cosas que te pueden gustar más. Ahora, que este es un rumbo valioso y que además siento que percibimos que este rumbo uno siente que vale la pena defenderlo, es ahí donde uno dice, esto sí que vale. Yo siento, antes hablaba del modelo económico, donde creo que no hay tanto cambio como se enuncia, pero coincido con lo que dice Vilma en cuanto a cuestiones políticas. Sí veo un abismo entre lo que fueron otros gobiernos y y sumaría la ley de medios, y sumaría también este gobierno tiene una cosa que muchas veces se le achacó como crítica, que es la voluntad de confrontar. Y me parece que, más allá de a veces sobreactuar, o cuestiones así, o crear peleas por ahí muy grandes contra algunos y no contra otros poderes, me parece que válido que se toquen intereses y que se muestre como un poco la trastiende al funcionamiento del poder. Me parece que en la ley de medios eso fue clarísimo, que la ley de medios generó, más allá de su aplicación y de lo que pase finalmente con la ley de medios, que los medios quedaron al desnudo y quedaron mostrando los verdaderos, defendiendo los verdaderos intereses que defendían, y no o sea, se dejó de hablar de boludeces como periodismo independiente y todo eso, y bueno, pasaron a mostrarse como lo que son, son sectores que defienden intereses. Roberto. A mí me parece muy bien que se confronte, digamos, lo que yo cuestiono no es que todavía no se hizo todo, sino que en este momento se está pactando y se mantienen pactos con lo peor de la estructura política argentina. Es la reivindicación, no es todavía tenemos deuda, es la reivindicación de lo peor de la historia argentina, digamos, en el menemismo, en el sadismo, en lo peor del sindicalismo argentino. Pero, digamos, a mí, para no centrarme solamente en la cuestión económica, desde el derecho, bueno, a mí hasta que no me desmientan, no me digan lo contrario, para mí kirchnerismo es bloomberismo. Las leyes Bloomberg fueron leyes a partir del kirchnerismo y eso son de aplicación. Lo que explica, digamos, que las cárceles están llenas sean homogéneas en su composición social. Digamos, solamente está compuesta por pobres que siguen siendo torturados en la cárcel. Digamos, eso también es una elección. Y no son deudas, son decisiones políticas tomadas que empeoran la situación de lo que estaba antes. Acá lo tienen a Félix Díaz. Pregúntele, digamos, cómo es el tratamiento. Digamos, en el mismo momento en que se estaba reprimiendo a los indígenas en Formosa, la presidenta estaba saludando a Infran. Esas son elecciones de todos los días, no son deudas que todavía nos falta mucho camino por andar. No, son elecciones que muestran rumbos, que muestran pactos, que afirman estructuras. Sí, yo coincido un poco con lo que dice respecto de la situación en las cárceles. Jodido, ¿no? Y sí, la verdad que sí, lo que tiene que ver con la represión a los COM, con la situación en las cárceles, con esto de a veces hablar de derechos humanos y referirse a los derechos humanos solo en lo que tiene que ver con lo que fue la represión de la dictadura, y no hablar de la desaparición de Luciano Arruga, del gatillo fácil. En eso coincido, pero me parece que es tan complejo el asunto, porque tenés, un gobierno que pacta con Gioja por un lado, o con el sadismo, y por el otro lo tiene al CELS laburando justamente en este tipo de cosas. Me parece que es bastante más complejo el asunto. No veo una cosa homogénea como la ves vos. Sí, ¿no? Y yo sumando eso, decir, a mí no me van a encontrar, defendiendo precisamente la represión de Infran, o sea que eso no es la... Pero lo que sí digo, y sí, la denunciamos y además fuimos parte de esa denuncia, pero lo que sí digo es que este gobierno también fue el que te permitió poner una Corte Suprema, que fue la voluntad política, la decisión dicha por cadena nacional, de decir que un juicio político a la Corte Suprema, que no había podido tener mayorías parlamentarias por decisión política de Néstor Kirchner, fue que lo llevamos adelante. Y lo juzgamos, destituimos, y se designó una Corte Independiente, y no solo eso, para el futuro establecimos un sistema de audiencias públicas para designar, y veníamos de una mayoría automática. Sería excelente, lo que sería excelente sería obedecer a la Corte Suprema. Pero es que tenemos que mirar la película completa. Después, eso. Bueno, pero en eso estamos. La política tiene todo eso, lo que opera sobre la realidad.
Vos construís la política exactamente con eso que tenés. Digamos, algunas cosas funcionan, otras no funcionan, seguro. En la anécdota muy importante de la renovación de la Corte que no yo avalo. No es una anécdota. Fue la misma Corte que avaló toda la destrucción del aparato del patrimonio argentino en la década del 90. Sería obedecerla cuando toma una decisión, por ejemplo en el caso Perfil, sobre las pautas publicitarias y no reírsele en la cara a la Corte. Nombrar o reponer al procurador de Santa Cruz y no reírsele en la cara a la Corte. Actuar en el tema de jubilados y no reírsele en la cara a los jubilados. Entonces, es eso. Admiramos, aplaudimos a la Corte, veneramos a la Corte, pero obedezcámosla, digamos, está buenísimo. Bueno, igual nadie se ríe en la cara, digo, la verdad es que nadie se ríe en la cara. Vos tenés un Parlamento que está funcionando, un Parlamento que está sacando leyes, un Parlamento que con todas las dificultades que tiene, hace 2 semanas está sacando las leyes para los trabajadores en materia de empresas recuperadas, y que tiene su debate en materia de publicidad oficial, y tiene su debate y tiene sus dictámenes, y hay mayorías y minorías, y así se definen, por suerte, las cosas en democracia. Pablo. Digo, y eso funciona. Sí, yo me quedo, antes hablaba que los gobiernos se miden también en perspectiva histórica, y ahí es donde me parece esto un buen gobierno, ¿no? Mirándolo en esa perspectiva, no en términos absolutos, y me parece que también se miden en términos políticos de opciones, ¿no? Y ahí es donde se me hace un poco... me identifico con lo que la frase que te dijo a vos Rivas aquella vez, que es lo mejor que tiene este gobierno, sus enemigos, ¿no? Me pasa un poco eso. Independientemente de que veo todo esto que decís, cuáles son las alianzas. Te voy a hacer un elogio de colega a colega. Todos los que nos conocemos, somos los periodistas que de siempre nos conocemos hace muchos años, y yo hace rato lo leo cuando Pablo escribe de política en otros lados, no en Barcelona, y yo conozco la simpatía, cierta simpatía que tiene por el gobierno. Barcelona no es eso. Es como que un periodista dice, yo cuento, soy crítico, a pesar de que por ahí, a veces es un poco eso, pero en general es muy duro. Entonces vos decís, independientemente de mi idea política, yo ejerzo mi laburo mostrando esto, ironizando sobre esto, molestando sobre esto. Sí. Bueno, quiero aclarar eso. Tiene buena relación conmigo y me ha pegado acá. Pero además es bueno, porque provoca, discute, debate, y a mí me parece te la dejás picando vos también, tan fácil. Además el periodismo, pero distinto que digo, lo que es la política sobre la realidad. No, me parece que es muy elogiable lo que hacen ellos, entre otras cosas porque contrasta con lo que hace la intelectualidad oficial. En un momento, digamos, la intelectualidad lo que se esperaba es que fuera crítica del gobierno. Aquí pasó primero a ser complaciente con el gobierno y ahora es la encargada de barrerle la basura bajo la alfombra. Entonces está encargada de hacer la tarea que en un momento hacían los servicios de inteligencia. ¿Te referís a quiénes? Bueno, cuando, por ejemplo, José Pablo Feynman atribuye a Altamira el asesinato de Mariano Ferreira, eso es una canallada tremenda, digamos, y es el peor servicio que puede hacer un intelectual a la causa del intelectual. Pablo, cuando dice con qué temas conviene hacerse el boludo, ¿en quién piensan? Y bueno, está dicho un poco acá, hay un par de nombres. Hay uno solo. Hay un par. Está Sandra Russo y está Joaquín Morales Solá, pero no, pensamos en esta cuestión así kirchnerista acrítica, ¿no? Que parece que si realmente no se puede hablar de esto, no se puede hablar de nada. O sea, si no se puede reconocer estas cosas, ¿no? Si no se puede reconocer las cosas que decimos ahí, ¿no? El IVA, productos básicos, digamos, la cosa más injusta que hay, ¿no? Una de las cosas que me impresionó en términos de este debate, que me parece riquísimo, la verdad que es un placer escucharlo, ¿no? Y que a veces uno escucha a uno y le parece que tiene razón y después parece, al otro me parece que están hablando en lenguajes bastante parecidos, aunque por ahí no se den cuenta. Una cosa que me pareció impresionante fue en el Día de los Derechos Humanos, cuando fue el recital, que hubo muchos artistas argentinos, que acaba de pasar lo de Indoamericano y acaba de pasar lo de Mariano Ferreira. Y los artistas argentinos que cantaron ahí, muchos muy comprometidos por los derechos humanos y súper respetables, y lo digo en serio, ninguno hizo referencia a lo que estaba pasando. Hubo una declaración contra Macri, y el que hizo referencia a lo que estaba pasando era el cantante de Calle 13, que se levantó la cosa y dijo justicia para Mariano Ferreira, y por ahí Mariano Ferreira, Indoamericano y los todas. Y por ahí lo que se está refiriendo Roberto respecto, me imagino, digo, por decir algo,
tiene que ver con eso, con ciertos silencios que no le llaman la atención respecto a estas cosas, ¿no? No, es peor que el silencio, es ir a justificar los actos vergonzosos, que para cualquiera son vergonzosos, como por ejemplo el hecho del asesinato de Mariano Ferreira, o lo mismo ahora el episodio con Vargas Llosa. O sea, una cosa es equivocarse, uno puede pedir perdón, ahora salir a hacer una fiesta, una celebración, una justificación oficial de eso, es un poco patético. Yo no quiero defender, pero me parece que lo de Mariano Ferreira, en el caso de Mariano Ferreira, están presos los autores intelectuales, los autores materiales, la presidenta recibió a los familiares, o sea... Hay una investigación en marcha que nadie... Sí, pero los políticos que manejaban a la policía siguen en sus cargos, no solamente a nivel nacional, sino también en cada una de las provincias, en Río Negro, en Formosa, y en la provincia de Buenos Aires, donde se produjeron hechos de violaciones de derechos humanos muy graves en el último año, no hay uno solo que haya pagado el costo. No, yo hablando de Mariano, está bien, estoy hablando del caso de Mariano Ferreira, ahí están presos los autores. Son kirchneristas. La semana pasada, la Boca estuvo a un minuto de matar a gente a palos en Santa Cruz. Y el punto es ese, es que la estructura que permite esa violencia descomunal está presente porque hay una estructura de pacto, digamos, con lo peor del sindicalismo, que es lo que favorece que otra vez, después de que pasó lo que pasó con Mariano Ferreira, pueda hacer eso posible. ¿Cómo puede ser eso posible después de lo que ocurrió, digamos, con Mariano Ferreira? ¿Cómo eso puede seguir siendo posible? Mira, dos cosas. Sí. Una, porque vos decías sobre el tema de las cárceles. Si hay algo que ha caracterizado el derecho penal históricamente, es precisamente su estigmatización de clase, digamos, es seleccionador. Esto es lo que primero que aprendemos, o sea que esto no es de ahora. Digamos, el primer punto es, las cárceles siempre estuvieron llenas de los sectores sociales más bajos porque precisamente el derecho penal seleccionador, uno de los grandes problemas de cómo resolvemos los problemas sociales a través del dominio del derecho penal. Digo, o sea, es un tema que supera cualquier tema de gobierno. Lo que sí me parece que hay que discutir es cómo se plantó este gobierno frente a la protesta social. No, la verdad es que venimos en un país donde históricamente se criminalizó la protesta social, se la reprimió, y acá, en este país, a este gobierno se le ha exigido desde amplísimos sectores reprimir la protesta social. Y la verdad es que este gobierno nunca cayó en esa tentación. Nunca lo hizo, aún en los momentos más duros y estando en las encuestas bajos, jamás se cayó en eso. Tenemos que cerrar. Digo, eso podemos reconocerlo. Me parece que, digamos, hay una práctica no es menor, porque eso es una conquista importante haberlo logrado. Tenemos que valorarlo, un país que tuvo muchos muertos por la protesta social. Cárceles, la existencia de miles de procesados, digamos, tenemos una ministra que salió a defender los derechos humanos digo, me parece muy importante. El tratamiento de los menores en las comisarías, la tortura. Se ha plantado una ministra a salir a dar protocolos de funcionamiento garantizando los derechos humanos. A mí igual el tema me parece muy bueno lo que estaba planteando la ministra Garré. Ahora me parece que es un tema complicadísimo. O sea, vos hablabas antes cómo desapareció el factor de las Fuerzas Armadas como un factor de poder. Me parece que si hoy, no hacer un golpe para sustituir, para poner a una persona en la presidencia, pero que sí puede hacer un gran quilombo, es la policía, ¿no? La policía reemplaza. Roberto, gracias por venir. Gracias por invitarme a este programa, la verdad es un lujo, y a este estudio que es una gloria de la televisión argentina, porque aquí Marcelo Bonelli y cada trompada son productores. Bueno. Vamos al corte y cuando volvamos con los tobas que están cortando la 9 de julio reclamando tierras.